Bienvenidos a mi canal y disculpadme que no haya podido subir pues vídeo antes. La verdad es que pues como veis he cambiado pues la cámara, ¿no? Y también el micrófono porque bueno, yo tengo un portátil y, y el ruido de los ventiladores pues al final con el micrófono se hacía bastante molesto, ¿no? Sigo con el portátil, la cámara pues la tengo arriba, la he adquirido pues una modesta, pero bueno, que está medianamente bien, y un micrófono pues también decente. No es el mejor del mercado, pero sí que bueno, pues, cumple su función, ¿no? El tema de hoy, o por lo menos quería dejarlo zanjado, no por decir, bueno, ya nunca más en la vida voy a hablar de ello, pero zanjado por lo menos durante un tiempo, es el de Ciclonopedia, el tema que quiero tratar. ¿Qué pasa con Ciclonopedia? Bueno, veo que hay vídeos pues en YouTube, hay muchos vídeos de Ciclonopedia donde realmente pocos se arriesgan ¿eh? a explicar en qué consiste pues la teoría que subyace tras todo el aparataje lingüístico, ¿no? Perdón, estilístico de Negarestani. Entonces, me veo en la obligación, ya lo quería hacer mucho antes de siquiera tener un canal en YouTube, pero me veo casi en la obligación de hacerlo, ¿no? De decir, bueno, un pequeño breviario para explicar en qué consiste Ciclonopedia. Bien, antes de empezar de entrar en materia, sí que quiero dar las gracias un momentito, a GDS Filosofía, que bueno, ha apoyado el canal y bueno, pues tiene trabajos bastante elaborados, con dedicación en su canal, y son vídeos la verdad que interesantes. Habla sobre el pesimismo, habla sobre Negarestani, habla sobre el realismo especulativo, en fin, sobre filosofía, etcétera, ¿no? Sobre Houellebecq también, algunos literatos. Y me parece que es un canal bueno, pues que hay que yo desde aquí pues eh, voy a intentar apoyar también, ¿no? Tan modestamente como puedo. Eh, Bien, eh, en el ámbito anglosajón, la popularidad que alcanzó Ciclonopedia realmente fue como poco interesante. Eh, Fue una popularidad extraña porque, lo digo extraña porque yo pensaba que quien iba a tener mayor popularidad, dado que toda en ese momento estaba en ebullición la filosofía de Gilles Deleuze, pues yo pensaba que realmente iba a ser Nick Land el que llevara de alguna manera la voz cantante, ¿no? De la filosofía de finales del siglo XX y principios del XXI. Sí que es verdad que, que él mismo abandonó la academia, y yo creo que eso pues también le pasó factura, ¿no? No tener tanto apoyo. Cosas más crudas que el mero hecho de abandonar la academia, eh, pues básicamente deshacerse de yo creo que se deshicieron de alguna manera, enterraron a Nick Land porque era bastante molesto, era un paraacadémico, como dicen algunas veces ellos,
que no encajaba en ninguno de los moldes que pues los ingleses de aquel círculo pues tenían, ¿no? Y por supuesto pues de los franceses que iban de la mano de Badiou. Bien, Nick Land es el que elabora, a mi juicio, todo el aparataje conceptual, quitando toda la parte de, de la hauntology y la filosofía orientada a los objetos, ¿no? Pero porque eso es después. En la hauntology quizás sí, porque es con Mark Fisher y bueno, pues ellos son amigos y tienen obviamente relación. Pero, pero quitando la hauntology, sí que es verdad que todo el aparataje conceptual, la creatividad de Nick Land es la que tiene, vamos a decir así, pues el mayor peso, ¿no? En el foro donde se reunían, en Hyperstation, y en los clubes que él, digamos, formaba de lectura de Lovecraft y de otros escritores, ¿no? Eh, claro, tengo que decir estas cosas primero para después poder entender qué es o qué significan las cosas que aparecen en Enciclopedia, ¿no? Y de manera breve, claro, no me puedo tirar aquí 1 hora y 3 cuartos, pues, o 2 horas analizando cada párrafo que considere significativo, ¿no? Eh, la filosofía de Nick Land hay que entender que es una filosofía que es muy radical. No es agradable, no es tranquilizadora, eh, es decididamente fatalista y así lo quiere él. Lo que pasa es que creo que su trabajo, su obra, no se comprende bien, y no sé si lo dije en el vídeo anterior, pero sin el libro La sed de aniquilación. Este libro lo tengo aquí, un momentito, para que pueda aquí. Este libro, eh, este libro se llama La sed de aniquilación, Georges Bataille y nihilismo virulento. Bueno, ¿qué contiene en una cáscara de nuez este libro? Bueno, pues en primer lugar, una declaración de intenciones de que la filosofía, la sound philosophy, como llama él, la filosofía bien sonante, es una filosofía que no hace bien absolutamente a nadie, excepto a los que, bueno, pues quieren generar, pues me imagino que ventas y quedar bien con todo el mundo, ¿no? Claro, de este tipo de filosofía hay, pues, o entre comillas, filosofía, hay producto más bien pseudofilosófico, hay muchísimos, y hay otro contenido, sí que es esta vez filosófico, que bueno, pues termina por aburrir ya y en fin, decir, hacer a uno pensar si merece la pena continuar estudiando ciertos autores cuando ya pues prácticamente se nos ha dicho casi todo. Eh, entonces yo creo que a lo que se está refiriendo Nick Land es por un lado al positivismo lógico y por otro lado a la hermenéutica y a todo el círculo de Heidegger, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso le tiene pues asqueado y ya pues dice ya estoy harto de esto, y menos mal que está Deleuze y Bataille que han refrescado de alguna manera la filosofía porque se han atrevido, a pensar de otra manera. Y él pues lo dice en este libro y parece ser que, que realmente lo va a conseguir. Va a conseguir pensar de otra manera y va a introducir conceptos pues bastante interesantes. El, el libro tiene, ya digo,
una, vamos a decir, 4 puntos ¿eh? Opuestos a esa sound filosofía bien sonante. Se trata en primer lugar, o sea, quiero decir, el motivo es ese asco que se tiene, y perdón por la palabra, al debate, positivismo, hermenéutica, etcétera, etcétera. O sea, hay que salir de ahí. Porque, entre otras cosas, la filosofía está demasiado centrada en el hombre, al punto en que pues él lo ve como si la filosofía pues fuera al final o se haya convertido en una actividad prácticamente de humanista y una filosofía antropomórfica, ¿no? O sea, quiero decir, una filosofía perdón, antropomórfica no, antropocéntrica, que todo gira en torno al hombre y todos los discursos y en fin, todo esto, y está muy bien, pues Nick Land dice, no todo gira alrededor del hombre, ni todo lo que elaboramos tiene la forma del hombre o es resultado de la acción del hombre. Hay una exterioridad que se nos impone y de la que hay que dar cuenta. Y una interioridad también que es bastante radical y de la que también habrá que dar cuenta. Bien, él dice lo siguiente, dice, hay que deshumanizar la naturaleza implicando un impersonalismo en la explicación de las fuerzas naturales y y hay que implicar también una cosmología realmente ateológica. Por otro lado, el segundo punto es ejercer un fatalismo despiadado. No hay espacio para decisiones, responsabilidades, acciones, intenciones. Cualquier llamada a nociones de libertad humana descredita a un filósofo y, en fin, pues queda ridiculizado según Nick Land, ¿no? Ya en este punto no estoy totalmente de acuerdo, pero como vemos ya es provocativo. La tercera, sería casi una consecuencia de la segunda, es la ausencia de todo proceso de moralización, ¿no? Incluso la moralización más aristotélica, dice él, ¿no? Y que hay que dejar atrás la corrección, ¿no? Y, y la corrección se refiere obviamente a la corrección, lo que llamaríamos lo políticamente correcto, en este sentido en filosofía sería lo filosóficamente correcto o en fin, sí, lo bien sonante, ¿no? Dentro del ámbito de la filosofía. Y por último, él dice que realmente uno debe convertirse en una bestia, en un alienígena, en el sentido de que debe evitar ser gustado. No es que, a ver si me explico, no se trata de que tenga que hacer yo una filosofía o X persona una filosofía con el fin de no ser gustado, sino que no haga una filosofía yo o la persona X para que me lean, para que me aplaudan y para tener, digamos, un público fácil, ¿no? Entonces, dice que no hay nada más ridículo que un filósofo que busca pues ser gustado, ¿no? O sea, que ser aclamado, ser deseado, ser, en fin, adorado. Es algo
es algo bastante ridículo según Niklan, ¿no? Y me parece que tiene toda la razón. Porque de eso hay bastante hoy día, la verdad. Y, y bueno, ese es uno de los puntos fundamentales del libro. Sigue hablando de todo eso. Y luego, pues la figura del sol, metáfora o no metáfora, pero en cualquier caso el sol sí que juega un papel importante en Niklan porque le sirve para hablar de los procesos pues procesos, vamos a decir, de gasto energético, por tanto de desgaste, por tanto de entropía y en consecuencia pues de negentropía, ¿no? Son la figura del sol también implica en cierto sentido finitud y bueno, pues esto es digamos lo que van a nutrir el capítulo dedicado al sol, ¿no? Luego más tarde es verdad que también habla del cel, que es toda esa especie de, y perdóneseme la palabra, pero como de sol interior, del núcleo de la Tierra, que, digamos tenemos exceso y movimiento y gasto tanto por dentro como por fuera. Quiero decir, el sol, no es del sol de pues, nuestro sol y digamos ese núcleo de la Tierra o cel, ¿no? Eh, el sol es exceso y es también exceso para el pensamiento. Entonces, de alguna manera, no se trata simplemente de que nos ciegue y de que sea, pues eso, literalmente un punto ciego, sino que es dar cuenta de que la exterioridad, pues muchas veces excede las capacidades humanas y que tenemos que buscar nuevas herramientas si queremos dar cuenta de esa exterioridad, ¿no? Eh, la parte que tiene sobre transgresión, pues básicamente recurre a Bataille y a Sade y creo que pues todos sabemos más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Y cómo funciona el deseo. Entonces toma la noción de deseo también de Deleuze, la descodificación, el cruce de límites establecidos por una pues, razón instrumental que se dedica básicamente a controlar y a limitar, y que en última instancia pues parece asemejarse a la razón puramente humana. Y ya pues en, en otra parte, en una parte que se llama pues noúmeno enfangado, pasión por el ciclón, pasión del ciclón, pues es en lugar de la figura del sol, la figura del ciclón, y la figura del ciclón va a ser vamos a decir, uh, esa figura que, igual que el sol remitía también al desorden y al gasto, o que al menos lo implicaba en un gasto excesivo con su propia energía y demás, que iba quemando o que va quemando. El ciclón es aquello que sucede, es un fenómeno meteorológico que sucede en el mar y que pues va, digamos, girando y va disipando formas, va haciendo decaer otras, pues si se encuentra con un barco lo va a destrozar, y es pues una amenaza, ¿no? En última instancia. Es ese movimiento constantemente de girar y de girar, y además sin una trayectoria definida. Quiero decir, no es del punto A al punto B. Los ciclones pues pueden cambiar de trayectoria inmediatamente. Entonces la cuestión del caos aparece también ahí, está implícita, vaya.
Y, y también la noción, pues, implícita está también la noción de deformación y de disipación. Deformación en el sentido también de René Thom y de la teoría de las catástrofes, ¿no? El ciclón generará catástrofes y precisamente por la ruptura de formas, ¿no? Eh, sí que es verdad que además no solo con el ciclón nos está advirtiendo, vamos a decir, nos está advirtiendo de que esa exterioridad es algo peligroso, que lo es, sino que dice, bueno, y precisamente quién le teme a la exterioridad, ¿por qué estamos tan acongojados? Pues porque somos muy kantianos en el fondo. Somos muy kantianos, nos gusta la tierra firme, muy firme, quizás demasiado firme, y, y cuando nos quedamos en tierra firme y miramos el océano, que básicamente sería el noume, ¿no? Por así decirlo, decimos, bueno, preferimos tener tierra firme, elaborar nuestra arquitectónica desde nuestra subjetividad trascendental, sujeto trascendental kantiano, y no nos vamos a mover de aquí y nosotros vamos a ser digamos, el centro eh, de todo conocimiento y de todo saber. Frente a esto, pues claro, Nick Land pues, considerará a Kant como un cobarde y un filósofo pues que no es capaz de arriesgarse. Y la noción de riesgo es importante porque, si bien aparece relativamente poco aquí, la noción de riesgo es importante en Nick Land posteriormente, en libros, bueno, en una revista que tengo por aquí, de Collapse, pues habla sobre el riesgo también y creo que el riesgo es básicamente es una apuesta y es una afirmación de la incertidumbre frente a una negativa de la misma, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues ahora como está con Nick Land, está con temas más de economía, de bitcoins, de política, pues yo creo que él lo está tratando un poco más, ¿no? Eso sí que es cierto. Luego, pues ya digo, una de las cosas más increíbles que he leído en una sola frase, la comparto con vosotros, pero es algo me encantó, ¿no? Que es el ser es conservación. Ser es conservación. Being as conservation. Es lo que dice. Esto lo dice Nick Land, pero también lo dice Gilbert Simondon creo que es en la individuación, me parece que es en ese libro, donde dice más o menos que consiste en una cierta estabilidad, en una cierta conservación y que a eso le llamamos ser o el ser, ¿no? Y esto pues cambia radicalmente la filosofía y a mi juicio es con lo que estoy trabajando, es una de las piedras de toque de la filosofía de Nick Land por la que muchos filósofos no van a pasar y compañeros suyos pues básicamente tampoco. Esta parte introductoria de Nick Land la consideraba necesaria porque me parece que con las figuras que hemos visto y el panorama en el que se movía, todo ello nos va a ayudar luego a entender, como decía antes, Ciclonopedia. Lo voy a pasar, voy a terminar este vídeo, luego haré la segunda parte concretamente de Ciclonopedia. Pero dejadme deciros que sí que es verdad que Nick Land es un filósofo honesto, es un filósofo que a mí me parece, ya lo dije, no me parece... el libro sí, el libro de la sed de la aniquilación me parece un libro que dices, jolín, pues a mí me gusta cómo está escrito, me parece bastante... que está bastante bien escrito. Lo que pasa es que sí que es verdad
que lo que se le ha dicho para desacreditarle como filósofo, de que es un maravilloso literato y un mediocre filósofo, pues es una injusticia. Y las injusticias, pues la verdad es que o se dicen y se dice el porqué de la injusticia, o al final pues terminamos por asumirlo y terminamos por tomar la opinión de X persona como nuestra sin haber deliberado en absoluto el porqué, ¿no? El porqué se dice. Eh, bueno, a Nickland se le tiene cierta inquina porque introduce la noción de finitud. Es evidente que la noción de finitud por supuesto de la muerte pues está muy presente en Nick Land y es cierto bueno, que eso pues no es, digamos, del agrado de muchos, ¿no? Ha habido intentos de asemejarlo con el ser para la muerte de Heidegger, en fin, con que si es un culto a la muerte, no sé, son cosas que en fin, parece que muchos filósofos no entienden absolutamente nada de lo que están leyendo y que tienen delante. Pero otras veces me parece que sí que lo entienden y lo que intentan es simplemente desacreditar porque se les caería el chiringuito, ¿no? Y se les caería el chiringuito precisamente por las consecuencias que tiene este pensamiento. Lo dice en contraportada, ¿eh? Tenemos el coraje de no solamente se refiere a Bataille. ¿Por qué deberíamos leer Bataille? Tenemos el coraje para perseguir las consecuencias reales de su trabajo, de su obra. Bueno, yo creo que él llega a esas consecuencias y tiene el coraje, pero no se ha tenido el coraje de seguir con Nick Land y de abandonarlo en un momento determinado cuando sea necesario. Yo no soy landiano, no soy acólito de Nick Land, ni soy acólito de Deleuze, no soy deleuziano y no soy acólito de nadie. Y de mí, pues muy poquito porque me critico bastante y a veces en exceso, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que todas estas nociones psicológicamente también afectan. Es decir, no es lo mismo estar leyendo sobre lo racional que puede ser el mundo y la armonía preestablecida que pueda haber, que introducir elementos como la muerte, la finitud, lo inhumano, una exterioridad pues que es amenazante, en fin, es incómodo. Pero esa incomodidad hay que mantenerla de alguna manera, porque si no se vuelve asequible. Y cuando se vuelve asequible es cuando empieza otra vez ese, ese circuito eh, de volver a repetir. Es un circuito de repetición de lo que ya se ha dicho antes y volver a enzarzarnos en temas que pertenecen bien a la hermenéutica, bien a un nuevo corte de los realistas y de la ciencia y en fin, volvemos otra vez a lo mismo y no salimos de ahí. Y no salimos de ahí porque en el fondo hay miedo. ¿Mm? Hay miedo a salir de ahí. Es más cómodo fabricar, y digo fabricar, 8.000 papers y 8.000 libros sobre lo mismo o variaciones sobre un mismo tema que dedicarse a pensar y a ejercitar el pensamiento llegando a una serie de conclusiones que realmente, como dice Nick Land, puedan no gustar a prácticamente nadie, ¿no? Pero ese es el riesgo. Y, y bueno, sigo en el siguiente vídeo con una pequeña anotación más sobre Nick Land y sobre ya el libro de Rezanegar Stani, Ciclonopedia. Nos vemos en un momentito.